Ante recientes cuestionamientos que me han hecho, me han interrogado sobre lo que es la psicopolítica, lo que envuelve la psicopolítica. La psicopolítica en sí es un campo que tiene tres fases: psico, psiquis, mente. Política es la política social, económica, y un tercer vértice que es la cibernética. Pero, ¿qué es la cibernética? Es un término que la mayoría de las personas lo conocen, lo han escuchado, pero pocos saben qué se refiere, qué significa. Cibernética fue creada en 1946 por el matemático Norbert Wiener, creador de sistemas de defensa antiaérea en Estados Unidos, y este término significa ciencia o estudio de los mecanismos de comunicación y control aplicados a las máquinas y a los seres vivos. Es decir, todo sistema es cibernética, todo lo que sea un sistema. Y para existir un sistema tiene que existir un objeto controlador y un objeto controlado. Son las dos cosas que hacen parte de un sistema. Por ejemplo, nosotros conocemos la computadora, es lo que más se le asocia el término cibernética en función de los cibercafés, el ciberespacio. Entonces todos conocemos el mouse, tenemos un mouse. Nosotros controlamos al mouse, el mouse es controlado. Y el mouse controla a la computadora y de acuerdo a cómo la controla, ya es la controlada y abre, cierra programas, copia, pega, borra. Hacemos diferentes funciones. Lo mismo el teclado, también es un controlador que controla a la máquina y escribimos, es decir, cumplimos todas esas funciones. Eso en informática es lo que la mayoría de las personas conocen. Pero también existen sistemas mecánicos. Todo lo que tiene parte mecánica, una máquina, un auto, son todos sistemas, son sistemas integrados. También hay sistemas hidráulicos, hay sistemas neumáticos, unos controlados por líquidos, por fluidos, otros por aire comprimido. Existen diferentes tipos de sistemas. Básicamente mi profesión como proyectista, yo me dediqué a la parte siempre de proyectos de sistemas de comando y control para centros de control. Centros de control es lo que controla toda una planta industrial, una central eléctrica, hidroeléctrica, termoeléctrica o nuclear. Lo mismo un centro espacial que controla las naves. Es decir, son todos centros donde se controlan, hay elementos controladores y otros controlados. El sistema aéreo están los controladores y el avión que esté controlado. Pero no solamente en las máquinas, también en las cuestiones sociales. Tenemos la economía, es un sistema. El Banco Central, el Ministerio de Economía, controla el sistema y tenemos los valores de moneda, tenemos las fajas de impuestos, ellos nos controlan y nos obligan a pagar impuestos, aunque a las personas no les guste, pero en todo caso tenemos que pagar porque el sistema así lo obliga. Te tiene que comprar, pagar este impuesto, pagar aquel otro. Si no paga esto, el sistema le impone una multa, en fin. Pero esto es un sistema. Las leyes, código civil, código penal, las leyes en sí son todo un sistema que le garantizan derechos y obligaciones civiles, derechos y obligaciones penales, y es todo un sistema. ¿Qué es lo que usted puede hacer? ¿Qué es lo que usted no debe hacer? Y para eso tenés los jueces que deben controlar, funcionando bien, es lo que deben controlar, lo que ni siempre ocurre, pero en todo caso es así que funciona. Lo mismo la política. La política nacional es un sistema, partidos, líderes, seguidores. Política internacional, el gobierno, sus posiciones delante de los problemas internacionales. En la política existen los líderes que controlan el partido, que controla a sus seguidores, y sus seguidores son los controlados que, dependiendo del caso, pueden a veces ser bien o mal controlados.
pueden ser llevados en un sentido, pueden ser llevados en otros. Las religiones también suelen ser sistemas donde ahí basados en la fe, sea cristiana, musulmán, oriental, tibetana, es decir, los líderes controlan a sus seguidores y sus seguidores obedecen y realizan determinados rituales. Todo eso son sistemas. Nuestro organismo también tiene sistema, no es un sistema, es una combinación de diferentes sistemas. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, el sistema muscular. El cerebro es una combinación de millones de neuronas interconectadas de una forma en un sistema donde cada una trabajan como semiconductores, se integran formando sistemas o circuitos integrados que manejan impulsos eléctricos que generan información, y en eso se convierte el pensamiento, el razonamiento, el manejo de datos, como lo hace una computadora, y ahí aparecen las expresiones verbales, las conductas, el comportamiento del ser humano en la sociedad. Una cosa que estudiamos dentro del cerebro, por ejemplo, aquí tenemos el esquema lógico de las funciones psíquicas de la mente, y aquí, como vemos, todo se puede expresar por medio de diagramas, de esquemas, de formulismo algebraico. Entonces los pensamientos y las conductas, más allá de lo que muchos puedan imaginar, es algo que se puede ecuacionar, que dependiendo de determinadas informaciones se pueden prever determinadas conductas, determinados comportamientos. Siempre va a variar, pero en todo caso, para eso tenemos codificaciones y es lo que hacemos dentro del campo de la psicotecnología. Entonces, manejando, conociendo la mente maneja informaciones, piensa, en algunos casos más, en otros menos, en algunos casos piensa, crea, desarrolla, toma iniciativas, en otros casos no, se retrae, no piensa, no razona, acepta informaciones que le colocan, no tiene iniciativas, obedece órdenes y ahí pasa a ser una persona, puede ser controladora de un grupo o de masas. Otras personas pueden ser las controladas porque no piensan, no hacen, no deciden por sí mismas. Y ahí tenemos un sistema cibernético. Un líder habla, les dice salten y un montón de masas saltan siguiendo las órdenes sin saber cómo o por qué, pero en todo caso saltan, repiten las palabras que se le dicen, muchas veces sin analizar, sin cuestionar, sin manejar informaciones si las palabras que se le están diciendo son reales o no, porque todo lo que se comunica puede ser real, pero puede ser virtual, puede ser una mentira, puede ser un sofisma. Un sofisma es un argumento falso o un raciocinio defectuoso intencionalmente dirigido para inducir al error. Entonces, mediante la política se le pueden colocar informaciones, razonamientos defectuosos que le inducen al error, y usted está repitiendo, aceptando y repitiendo cosas que no tienen pies, cabeza ni fundamento. Pero las personas lo aceptan como verdad y lo repiten y lo toman como una base de su conducta sin darse cuenta que muchas veces están cayendo en una trampa que es peligrosa. Y en eso es que la política, cuando controla masas que no razonan, se encuentra con un campo fértil para desarrollar todo tipo de prácticas, especialmente la corrupción. Hemos visto recientemente la salida del gobierno Kirchner, se comenzó a destapar un infierno de trampas, negocios, negociatas, sobreprecios, manipulaciones, donde la gente sigue apoyaban y muchos siguen apoyando aquel sistema que manejó fortunas de millares de dólares para repartirlo en un grupito de media docena de personas, y ese dinero es de todos aquellos que apoyan, pero ellos gratuitamente se dejaron sacar el dinero y todavía celebran eso.
significa que hay personas que no usan el cerebro, que no razonan. Lo mismo ha sucedido en el Brasil, donde se ha manejado a través del populismo, se han manejado formas de pensar, se ha controlado a masas y se ha establecido unas redes de corrupción infernales, con el mensalón, el petrolón y todos esos mecanismos de corrupción donde se han comprado personas, votos, de todo. Mucha gente, aún en países como en Venezuela, aún apoyan al gobierno cuando ellos mismos no tienen para comer, no tienen sanidad, no tienen hospitales, no tienen nada, y siguen apoyando al régimen. Lo mismo en otros países, comen con una libreta racionada, es decir, 2 pescados por mes o medio pollo por mes. Y en Uruguay también estamos siendo de alguna forma, se maneja la política de una manera, hay sobreprecios, hay desfalcos, hay dinero que no sabemos de dónde salió, para dónde fue, se dice cualquier cosa y los seguidores aceptan cualquier cosa sin cuestionar y sin decir para. ¿Qué pasa con mi dinero? ¿Dónde está? No cuestionan. Aceptan y aplauden y bueno. Entonces así funciona un sistema. Debería funcionar bien, pero para funcionar bien las masas tienen que pensar. O sea que tienen que utilizar ese sistema operativo que es el cerebro, y cuando no se usa ese sistema operativo que es el cerebro, no se piensa, no se razona, y se convierte en un seguidor, en un controlado, por medio de los líderes que le controlan y que abusan de ese control y les violan en todos los aspectos posibles. Entonces, cuando analizamos la psicopolítica, estamos analizando eso, la psicología aplicada por los líderes sobre las masas, el control que establecen sobre las masas de los controlados y lo que piensan o lo que no piensan los controlados, que no cuestionan a quien les controla y permiten entonces ser abusados en su buena fe y de alguna forma se convierten en cómplices de quien realmente les está usurpando sus derechos, sus bienes, su trabajo, su esfuerzo, su vida, su futuro y el de su familia. Todo lo que se dice puede ser una verdad real, puede ser lo auténtico, también puede ser una verdad virtual, algo falso, la mentira. Goebbels dijo que una mentira repetida 1000 veces acaba siendo aceptada como una realidad. Sí, es cierto. Muchas veces las personas la aceptan como realidad, pero siempre seguirá siendo una mentira. Muchas gracias.